El Jardín Botánico de Bogotá presenta La Muticia, un medio para la conservación. Novena semana de la investigación. El cambio global, la transformación de los ecosistemas y la pérdida acelerada de especies es una de las principales preocupaciones ambientales a nivel mundial y regional. Colombia no es ajeno a dicho proceso y la ciudad de Bogotá es uno de los principales epicentros de transformación a nivel nacional. En términos de conservación, saber cuáles son las especies de plantas que crecen en la ciudad es insumo fundamental para orientar acciones que garanticen su permanencia. En este escenario, la línea Flora de Bogotá consolida el listado de las especies de plantas que crecen en el distrito a partir de la recopilación de información de múltiples fuentes, identifica los sitios que en Bogotá concentran el mayor número de especies y los ecosistemas donde ellas se establecen. Actualmente, Bogotá cuenta con un listado no verificado de las especies de plantas que crecen en la ciudad, y es la base para el desarrollo de acciones para su conservación, uso y manejo. A pesar de su utilidad, múltiples errores e inconsistencias han sido detectadas, restando la potencial eficacia de esta herramienta para el desarrollo de acciones de manejo y conservación de la flora de la ciudad. Por esta razón, la línea Flora de Bogotá, en la investigación que nos presenta, expone las principales inconsistencias y errores de la lista de plantas de la ciudad y nos habla de la importancia de la revisión permanente de la lista y nos menciona algunas posibles implicaciones de manejo y conservación derivados de una lista no verificada. En este episodio trataremos una investigación que aborda aspectos asociados al análisis del listado de especies de plantas que crecen en Bogotá y las acciones a desarrollar para su conservación, como lo acabamos de escuchar. La investigación hace parte de la misionalidad del Jardín Botánico de Bogotá y se desarrolla en distintos ejes temáticos con el fin de ampliar el conocimiento sobre la flora altoandina y del páramo, y también para promover su preservación. Les habla Luis Alfonso Cano y les doy la más cordial bienvenida a quienes nos escuchan en La Muticia, un medio para la conservación. En el estudio de La Muticia, desde el Jardín Botánico de Bogotá nos acompaña el investigador Carlos Vargas, de la Subdirección Científica. Bienvenido, Carlos, a La Muticia. Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Estamos en La Muticia, un medio para la conservación. Bueno, Carlos, háblenos de la lista de flora de Bogotá. ¿Cuántas especies de plantas se registran actualmente acá en la ciudad? Bueno Luis, antes de hablar de la lista de flora de Bogotá, pues creo que es importante mencionar varias cosas importantes a nivel país. Y una de esas cosas importantes a nivel país es que Colombia, pues como ya tal vez todo el mundo o muchas personas saben, es uno de los países más biodiversos a nivel mundial. Y las plantas pues son uno de esos grupos biológicos altamente diversos en Colombia. Para Colombia, pues digamos actualmente el listado, el catálogo de plantas de Colombia registra alrededor de 27.000 especies y dentro de ese listado de especies, pues para Flora de Bogotá o para Bogotá se está consolidando la información también en relación con las especies que actualmente están registrados en Bogotá. Tenemos un total de 3.292 especies de plantas vasculares. De ese total, 1988 son plantas nativas. De esas plantas nativas vale la pena mencionar algunos grupos importantes que son especialmente importantes en Bogotá o altamente diversos, entre ellos los frailejones, las bromelias y las orquídeas. También dentro de un grupo, una categoría importante que hace parte de la flora de Bogotá, tenemos las plantas introducidas. Dentro de ellas hemos registrado hasta este momento 928 especies y dentro de ellas pues algunos que tal vez todo el mundo conoce o que están bastante familiarizados con él, pues son los pinos, eucaliptos, acacias, el pasto quicuyo, por ejemplo, el retamo espinoso como los más comunes. Y un resto, digamos,
de 400 especies de las que todavía no tenemos muy claro su origen. Bueno, Carlos, ¿y para qué sirve tener, digamos, un listado de especies de plantas en la ciudad? ¿Cuál es su utilidad? Bueno, esa es una muy buena pregunta, y es básicamente la respuesta principal a eso es pues lo que no conocemos pues es difícil manejarlo. Entonces, el listado actualmente para Bogotá es importante para saber cuál es el capital natural que tenemos en términos de plantas, cómo usarlo, cómo mantenerlos. Y de este listado general, pues se pueden generar sublistados importantes que son importantes en términos de conservación y manejo. Por ejemplo, la lista de especies amenazadas y la lista de especies invasoras para Bogotá. Ok. Y si ya existe un listado de plantas para Bogotá, ¿por qué insistir en revisiones y actualizaciones de lo que ya existe? Muy buena pregunta también. Digamos, una de las percepciones que tenemos es que, bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer es consolidar la información, de ahí sale un listado y eso es lo que tenemos y ya no es necesario hacer nada más. Ajá. En el caso de los listados de plantas y específicamente para Bogotá y Colombia, pues el listado que tenemos actualmente es un listado que no está verificado y al no estar verificado, pues la confiabilidad de su uso disminuye. Por supuesto, un listado verificado aumenta la confiabilidad de la información para las personas que van a hacer uso de esa información. Claro. Actualmente sigue siendo un listado incompleto aquí vale la pena como que nos detengamos un poco porque Bogotá, a pesar de ser una de las puntos en Colombia que más información tiene de sus plantas, hay sitios de los que todavía no sabemos qué hay ni qué especies existen. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, al sur en la localidad de Usme y en la localidad de Sumapaz todavía tenemos Que es zonas, inmensa Sumapaz. son zonas que todavía están apenas revisadas por encima. Si nos ponemos a ver, pues es la parte o es la zona de la ciudad que contiene pues la mayor área rural y de ambientes naturales. De bosque natural, sí. Y pues un reflejo de eso es que aún en Bogotá, siendo una de las zonas mejor conocidas en términos de flora del país, se siguen descubriendo especies y describiendo especies. Un ejemplo de ellos es una nueva especie que se descubrió hace relativamente poco, una especie de orquídea en una zona intervenida, que es el sector Cerro Seco en la localidad de Ciudad Bolívar. Okay. También estamos describiendo otras especies en zonas de páramo, resultado de trabajos de campo que estamos desarrollando actualmente. ¿Cuáles son los principales problemas que se han detectado en la lista de flora de Bogotá sobre la cual está trabajando usted? Bueno, aquí es importante varias cosas y aquí entramos como en varios temas eminentemente, como diríamos, un poco técnicos. Okay. ¿No? Entonces, aquí antes de responder la pregunta vale la pena mencionar algunos tecnicismos, ¿no? Bueno. Y el principal tecnicismo es para que una especie, digamos, exista o sea reconocida por la comunidad científica, necesita llevar un proceso de validación a través de publicaciones. Okay. Entonces, una especie, cuando un botánico la encuentra en el campo y ve que es nueva, tiene que surtir un proceso para que sea válidamente publicada en una revista reconocida y, digamos, en una revista especializada botánica, por decirlo de algún modo, por más cortas. No sirve cualquier publicación. Entonces, hay publicaciones, digamos, especializadas en el tema y hay un protocolo para que esos nombres queden válidamente aceptados y reconocidos. Pero se presentan múltiples problemas, digamos, en ese proceso de validación y que, digamos, trasciende las listas. Y eso es resultado, o sea, las listas se construyen a partir de ejemplares depositados en herbarios y ahorita hablamos tal vez un poco más en extenso de eso. Okay. Cuando tenemos eso, entonces, cuando se reúne la información, empezamos a revisar los nombres
Y tenemos entonces nombres inválidos, o sea, especies o nombres de especies que no surtieron este proceso de validación formal. Okay. Otros nombres inéditos, entonces en las colecciones aparecen nombres que aparecen en los ejemplares del herbario pero que nunca fueron publicados. Entonces es un nombre, pues como no es publicado, pues entonces no es, digamos, la especie no existe. Otros ya son de tipo más bien tipográfico, o sea, hay problemas en el que llega a la lista un nombre mal escrito, o sea, un nombre, por ejemplo, que se escribe con Y y alguien lo escribe con I latina, entonces ya hay confusión. Ya empezamos a tener confusión y podemos encontrar doble nombre, uno con I latina y uno con Y. Okay. Y sinónimos, este es tal vez el principal problema, y estos son dos nombres, hagan de cuenta, dos nombres de dos especies, dos nombres de especies válidamente publicados y que en un proceso de validación o en un proceso de revisión taxonómica que hace un botánico, encuentra que esos dos nombres en realidad pertenecen a la misma especie. Entonces tenemos en ese caso válidos nombres, pero corresponden a la misma especie. Ese es un proceso, digamos, uno de los principales problemas. Y otras especies que se reportan en Bogotá, pero que en efecto, que digamos que su distribución no se presenta aquí. Estamos en La Muticia, un medio para la conservación. Bueno, Carlos, cuéntenos entonces cuál es la magnitud del problema que tenemos. Bueno, Luis, pues la respuesta corta es que todavía no sabemos, porque la lista sí. O sea, a pesar de que es una lista relativamente corta, sí. Pues son 3.000 especies que seguimos revisando. Entonces lo que hicimos fue empezar el análisis con un modelo. ¿Sí? Okay. Ese modelo es no tomar toda la lista, sino un grupo de, o sea, como un caso piloto, pues. Exacto, un caso piloto, que es básicamente un grupo. Este grupo es una familia que se llama la familia Asteraceae. Esta es la familia en donde están incluidos especies como los frailejones, las margaritas, diente de león. Y este es un modelo bueno, consideramos bueno, porque esta es una familia que es una de las más diversas dentro de Bogotá. Presenta muchísimas especies y con este modelo esperamos encontrar todos los posibles problemas e intentar extrapolarlo a toda la lista para entender un poco la magnitud del problema. Esta familia para la ciudad reporta actualmente 390 nombres de especies. Sí. Y en un análisis que empezamos a hacer de esos 390 nombres, solo 361 son nombres aceptados, de los cuales 361 son nombres aceptados. Bueno, y el total entonces ahora de esos 361, 159 tienen, en este momento sabemos que tenemos certeza de que están en Bogotá. 173 nombres aún nos falta por confirmar su presencia efectiva dentro del distrito, dentro de la ciudad de Bogotá. Esta primera análisis o esta primera revisión nos muestra, por un lado, una sobreestimación de alrededor de entre el 8 y 10% de las especies presentes en Bogotá, solo en esta familia. O sea que si uno lo extrapola, pues ya podemos ver un poco cuál es la magnitud del problema en términos de sobreestimación de las especies de plantas que tenemos registradas. Sí. Y solo podemos tener certeza absoluta de que en efecto están en Bogotá, de que son nombres buenos y tal, de menos de la mitad de las especies. ¿Qué implicaciones tienen los problemas detectados en la lista de nombres de especies de la flora de Bogotá? Bueno, aquí hay varias cosas importantes que hay que mencionar, ¿no? Pues digamos, la primera y la más obvia resultado de lo que hemos venido hablando es la sobreestimación de riquezas, la sobreestimación de la riqueza de plantas en la ciudad, es decir, estamos registrando más especies de las que realmente tenemos. Otra un poco menos obvia es que los rangos de la distribución de las especies presentes en la ciudad pueden variar, sí. ¿no? Entonces, aquí retomando el tema de los sinónimos, pues yo al tener dos nombres distintos para una misma especie, la distribución de esa especie
puede estar repartida en esos dos nombres, de manera que cuando unificamos todo, pues podemos tener un panorama un poco más acercado a la realidad de la distribución de esa especie. Por supuesto, entonces, el rango de distribución de las especies es uno de los parámetros fundamentales para establecer el grado de vulnerabilidad de las especies. Entonces, al tener esta información no precisa, pues vamos a tener definiciones del riesgo de del riesgo de amenaza de las especies sesgada. Esto pues también tiene implicaciones en términos de las acciones de conservación que se formulan para las especies, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso, podemos citar aquí tal vez 2 ejemplos interesantes que encontramos en la lista de especies amenazadas para Bogotá. Sí. Y allí, cuando nosotros contrastamos lo que tenemos frente a lo que hay reportado como especies amenazadas, aparecen 2 especies interesantes. Una de ellas es el café. Okay. Y la otra es el borrachero. 2 especies, digamos, interesantes porque en la lista de flora de Bogotá aparecen. Y cuando yo las contrasto con el listado de especies amenazadas a nivel mundial, pues el café aparece como una especie amenazada, de manera que alguien que pudiera hacer o quisiera generar alguna acción de conservación contra especies amenazadas diría, pues listo. Meter el café. Y destinar recursos investigar al café. Sobre él. Exacto. Lo mismo pasa con el borrachero. Entonces el borrachero también es una especie que nosotros vemos en los jardines y es una especie que está reportada como extinta en vida silvestre, de manera que alguien podría decir, listo, cojamos dinero para hacer acciones de conservación en estas especies. El punto de eso es, el café sí está amenazado, tiene digamos, estatus de conservación como amenaza, pero de sus poblaciones naturales que son en Etiopía. Y en el caso del borrachero, pues son especies que están ampliamente, digamos, cultivadas y que sus acciones de conservación pues deben ser, pues digamos, como tratadas con cuidado. Por último, pues digamos, el más importante tal vez para los tomadores de decisiones es la gestión de los recursos, que en este caso, en el caso de conservación, pues son bastante limitados. Entonces, tener información poco precisa o poco confiable, pues lo que puede generar es que tengamos una gestión ineficaz de los recursos destinados para conservación y manejo de especies. Claro, porque se toman decisiones sobre información que no está validada, ¿no? Exactamente. Bueno, Carlos, ¿y cómo se está abordando el problema para solucionarlo? Bueno, entonces aquí desde Flora de Bogotá hemos estado haciendo, digamos, varias acciones para intentar resolver el problema. Una primera aproximación es una aproximación nomenclatural que tiene que ver un poco con lo que hablamos un poco al principio respecto de la validez de los nombres. Sí. Entonces tomamos todos, o sea, lo primero que hicimos fue recoger información de múltiples fuentes, consolidar una sola lista y al consolidar esta lista empezar a validar, hacer este proceso de validación de los nombres, saber si los nombres que tenemos en esa lista son válidos, son aceptados, no son sinónimos, o sea, intentar hacer depurar, digamos. Una depuración general de esos listados. Sin embargo, eso no es suficiente. Para que nosotros podamos dar validez de que una especie está en Bogotá, necesitamos asociar ese nombre a un ejemplar físico colectado en Bogotá. ¿Dónde hacemos eso? Pues eso hay que hacerlo no solamente a nivel de los datos, sino a nivel de los ejemplares que están depositados en los herbarios. Ok. ¿Qué son los herbarios? Por eso preguntarán ustedes. Pues los herbarios son un tipo de colección biológica que lo que hace es resguardar la información de las plantas en un sitio específico en donde la información, donde no solamente el ejemplar, sino los datos asociados de colección de ese ejemplar validan la presencia de esa especie en un lugar, en un tiempo determinado. Entonces, es como la última instancia para verificar. Exacto, si existe, es la evidencia. Si no existe, sí, ok. Es la evidencia. La evidencia. No es suficiente el nombre, necesitamos
evidenciarlo con algo, y ese algo físico es un ejemplar de herbario. Ok. Entonces, ese trabajo lo hacemos aquí en el herbario del Jardín Botánico de Bogotá, pero también tenemos que hacerlo en otros herbarios donde potencialmente podemos llegar a tener ejemplares colectados en Bogotá para validar la presencia o no de una especie en el distrito. Digamos que para sintetizar, digamos, un poco todo lo que hemos hablado acá y lo que usted está persiguiendo en términos concretos con esta investigación, ¿qué es? Generar un listado altamente preciso, veraz y altamente confiable de las especies que crecen en Bogotá. Ese es el punto. Y este es básicamente una insumo fundamental, una herramienta fundamental de consulta para los tomadores de decisiones, pero también para el público en general. O sea, necesitamos saber qué hay, qué es lo que debemos hacer con ellos, dónde existe, cómo hacemos, cómo enfrentamos uno de los principales problemas de la actualidad, y es la pérdida acelerada de especies. Ok, muy bien. Carlos, ¿qué resultados se espera obtener de todo este proceso de validación? Bueno, Carlos, ¿qué resultados se espera obtener de todo el proceso de validación? Bueno, como mencioné ahorita al principio, pues esto es un trabajo grande todavía. Ujú. Y pues a partir de este piloto que hicimos con la familia Asteraceae, pues lo que queremos desarrollar a partir de este esfuerzo es una ruta de validación eficiente y efectiva de los nombres de las especies de la lista de flora de Bogotá. O sea, hay varias partes, varias etapas en ese proceso de validación que no eran tan claras, y que a partir de esto es lo que estamos intentando generar, es un procedimiento estándar para que esta validación sea una validación altamente efectiva. Eh, por supuesto, disminuir la incertidumbre y aumentar la calidad de la información disponible de la lista. Eso con el fin de posicionar esta herramienta como una herramienta efectiva de consulta. Y algo ya un poco más bien derivado de este ejercicio es al menos empezar con uno de los grupos más grandes de la familia, de la flora de Bogotá, que es la familia Asteraceae, que digamos que ya con esta parte validada tendríamos una muy buena proporción de la información altamente validada, y tal vez tener una medición de la confiabilidad que se puede tener sobre un nombre en la lista. A manera ya para cerrar acá, ¿qué conclusiones podemos darle a los oyentes? Yo creo que la principal conclusión de este trabajo es que, bueno, la lista de flora de Bogotá es una herramienta indispensable para la gestión y manejo de las plantas de la ciudad. Incluso tal como está, con errores y todo, sigue siendo una herramienta altamente importante para la gestión y manejo manejo y conservación de las plantas de la ciudad. Claro, esto empieza a ser más útil en la medida en que la lista sea más confiable y mucho más, con un nivel de calidad mucho mayor. Sin embargo, pues para mantener esta herramienta como una lista altamente confiable, debe ser mantenida, revisada y actualizada permanentemente, debido a los cambios que se generan día con día, ¿no? Una de esas, pues, la inclusión de nuevos datos, pero incluso la aparición de nuevas especies o nuevos registros. Estamos en La Noticia, un medio para la conservación. Nos acompaña el investigador Carlos Vargas, de la Subdirección Científica del Jardín Botánico, con quien hemos venido pues llevando esta charla sobre esta interesantísima investigación. Y ya para cerrar, Carlos, obviamente, y así lo hemos dicho en todos los programas que hemos grabado acá para la audiencia, hablemos un poco del equipo humano que está haciendo este trabajo. Bueno, gracias por esta pregunta, por esta oportunidad también. Y pues en este momento quisiera resaltar que el desarrollo y consolidación de la línea Flora de Bogotá es el resultado del esfuerzo y dedicación de múltiples líderes y profesionales que han contribuido a la consolidación de la información que tenemos disponible hasta este momento. Particularmente y puntualmente, los resultados que presenté hoy son el producto
del trabajo de investigación que adelanta el botánico y experto taxónomo en la familia Asteraceae, José Aguilar. Adicionalmente a la investigación que presentamos hoy, pues la línea Flora de Bogotá también avanza en otros aspectos de la flora de la ciudad, consolidando y analizando la información disponible a nivel de ecosistemas y localidades, con el fin de identificar no solamente cuáles son las especies que existen en Bogotá, sino cuál es esa variación de especies, o sea, en dónde ocurren las especies en el distrito y cuáles son las zonas que presentan mayor diversidad. Este análisis se desarrolla actualmente bajo el liderazgo de la ingeniera Lina Corrales, avances que esperamos presentar en una siguiente oportunidad cuando nos inviten de nuevo. También pues los avances que tenemos son alimentados a través de un trabajo constante de exploraciones botánicas permanentes que realizamos con el equipo a diferentes localidades de Bogotá, en áreas de páramos, bosques andinos y altoandinos de la región andina de Colombia. Y pues por último quiero aprovechar este espacio para invitar a todos los interesados, investigadores, estudiantes y público en general, a que se vinculen con la línea y con las investigaciones que desarrollamos en Flora de Bogotá. Bueno, Carlos, quiero darle las gracias por su participación en este episodio de La Muticia. Gracias, Luis, por la invitación. De nuevo, pues espero que sea de utilidad y que nos vuelvan a invitar. De mucha utilidad, y así será. Bueno, y así hemos llegado al final de este episodio en el marco de la 8ª semana de la investigación del Jardín Botánico de Bogotá. Y a los oyentes los invitamos a que escuchen toda la serie y así conozcan más sobre la flora altoandina y el páramo. Muchas gracias.